¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, decidí hacer este video básicamente para tener algún tipo de contacto y explicarles los temas de la clase de hoy y hacer un repaso de los de la clase pasada. Bueno, como les expliqué en Classroom, me llegó el turno de la vacunación y tengo que viajar, con lo cual no voy a estar, digamos, en el horario de la clase porque voy a estar regresando. Tengo asignado el turno de vacunación a unos cuantos kilómetros de donde estoy residiendo ahora, así que se dificulta bastante, con lo cual tengo que desplazarme sí o sí y bueno, agradeciendo, ¿no?, que me llegó el turno. Así que bueno, en principio hacer un repaso de lo que estuvimos viendo. Estuvimos trabajando con la clase de presentación, con la clase 1, donde ustedes tenían la lectura de Semmelweis, donde tenían que leer el apunte del doctor Batistela, hacer el concepto, buscar o formular un concepto integral de salud, ¿sí? Que abarcara justamente todos los aspectos, que no quedara solamente en el rango de lo biológico, ¿sí? Y tenían ahí, sí, los periodos de una enfermedad típica, los niveles de prevención, todas las acciones de salud. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dedicar a hacer acciones de salud. ¿Sí? Nosotros como educadores vamos a estar trabajando mediante estructuras didácticas que ustedes van a planificar, ya sea unidades, secuencias, talleres, proyectos. Van a estar planificando en general acciones de prevención de la salud. Estas acciones de salud justamente forman un conjunto de estrategias que nosotros como docentes vamos a poner a prueba, donde la salud y el bienestar de las personas, ¿sí?, son prioridad. Estas acciones se van a clasificar y muchas veces estas clasificaciones van a tender a ser confusas, pero si las clasificamos de esta manera que yo les voy a ir comentando, se van a dar cuenta que enseguida van a poder ustedes identificar a qué pertenece, a qué tipo de acción pertenece. En principio las vamos a clasificar en 3, ¿sí? Por un lado vamos a tener la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Dentro de la prevención primaria, de lo más importante, vamos a tener promoción y protección de la salud, ¿sí? Dentro de la prevención secundaria vamos a tener la recuperación y dentro de la promoción terciaria o acciones de promoción terciaria vamos a tener la rehabilitación, ¿sí? ¿De qué se trata cada una de ellas? Van a ver que hay cosas que nosotras, ¿sí?, como les decía antes, como educadoras vamos a poder trabajar, y hay otras cosas que directamente pasan a una esfera médica, ¿sí? Cuando yo hablo de una recuperación o de una rehabilitación, en general el agente que va a intervenir no va a ser el docente sino el médico, ¿sí? ¿En qué consisten las acciones de promoción? Todas las acciones de promoción consisten en la divulgación de los conocimientos, ¿sí? Al divulgar conocimientos, en la mayoría de los casos, nosotros vamos a estar trabajando sobre las formas de prevenir una enfermedad, ¿sí? Y muchas veces cómo actuar si esas enfermedades se terminan produciendo de todas formas. ¿Cuáles son estas acciones de promoción? Estas acciones van a intentar educar, ¿sí?, a la comunidad, van a intentar educar a la población y obviamente que la población adapte o adopte usos, costumbres y actividades que les sean justamente sanitariamente positivas, ¿sí? Obviamente, a través de la educación vamos a intentar mejorar la calidad de vida y ¿qué es lo que pretendemos? Que la comunidad, ¿sí?, nuestros chicos y sus familias tengan nociones mínimas, ¿sí?, de la importancia del cuidado de la salud, y entre ellas vamos a hablar de todos los temas que nos competen, ¿no?, como la higiene bucal, los controles en la primera infancia, los controles médicos, estos controles médicos periódicos que en la primera infancia son fundamentales para garantizar la salud de los chicos. Obviamente nuestro rol como agente educador, ¿sí? Y estas acciones justamente tienden a que la gente tenga, ¿sí?, un nivel de conocimiento que le permita justamente, como hablamos de la alfabetización, que le permita justamente estar alfabetizado en cuestiones básicas para mejorar su calidad de vida.
Por otro lado, vamos a hablar de las acciones de protección. Cuando hablamos de protección, vamos a hablar de acciones bien básicas, ¿sí? De proteger. ¿Qué hago yo para protegerme? Por ejemplo, me lavo las manos, uso alcohol en gel, siempre salgo con tapaboca, mantengo la distancia con las personas. Si ustedes ven, son acciones bien concretas, son acciones que los individuos pueden hacer de manera concreta para justamente evitar enfermedades. Dentro de estas acciones tenemos un montón: vacunarnos, tener buena alimentación, ¿sí? Otras acciones también se pueden dar en el ambiente, y acá a veces viene la confusión. Yo puedo generar un ambiente saludable, ¿sí? Un ambiente libre de humo, por ejemplo, es un ambiente saludable. Entonces también es importante hacer referencia a la protección, no solamente a estas acciones concretas sobre el individuo, sino también sobre el ambiente, las situaciones de mejora de vivienda, el entorno, ¿sí? Acciones de protección podemos hacer sobre el ambiente. Otra de las cuestiones que, por ejemplo, podríamos citar cuando yo les hablaba del paludismo, de las enfermedades que básicamente se pueden prevenir con, no sé, colocación de mosquiteros. Si yo quiero evitar el dengue, concretamente, ¿qué hago? Bueno, uso repelente, evito lugares donde pueda haber gran cantidad de mosquitos, coloco mosquiteros en las viviendas, etcétera, ¿sí? O sea, son acciones que yo puedo hacer de manera bien concreta, todas las acciones de protección, ya sea en el individuo o directamente en el ambiente. Cuando hablamos de prevención secundaria o recuperación, obviamente ya al hablar de recuperación, ¿qué pasó previamente si nos estamos recuperando? Nos enfermamos, ¿sí? Cuando ya fallaron esas acciones de promoción o esas acciones de protección, tenemos el desenlace de una enfermedad. Cuando se produce el desenlace de una enfermedad y esta se manifiesta, la recuperación va a estar a cargo o supervisada ya por un especialista en la salud. ¿Qué pasa? Nosotros obviamente no siempre consultamos a un especialista de salud para recuperarnos, porque si yo tengo un resfrío común o una situación de una enfermedad crónica habitual que yo ya sé cómo manejarla y disculpen, justo están golpeando. Si yo ya sé cómo manejar esa enfermedad, no voy a necesitar asistir a un control médico, pero en la mayoría de los casos la recuperación está dada por el personal idóneo para esto, que es el personal médico, ¿sí? Y obviamente estas acciones son aplicadas por o el personal médico o personas que están justamente capacitadas y preparadas para ello. La recuperación, y esto es importante, puede ser total o parcial. Muchas veces después de una enfermedad, ¿sí? Como está pasando ahora con el COVID largo, muchas veces después de una enfermedad las personas tienen secuelas. Estas secuelas hablan de una recuperación incompleta o de una recuperación parcial. Entonces, ¿qué es importante? Saber distinguir que hay enfermedades que van a tener recuperación total, ¿sí? O enfermedades de recuperación parcial. Por ejemplo, una recuperación luego de un ACV isquémico. Un ACV isquémico se produce por una interrupción parcial momentánea en una arteria del cerebro. Cuando esto se disuelve o se trata, esa isquemia es transitoria, con lo cual automáticamente, una vez que eso se destapa, nuestro cerebro vuelve a trabajar de manera coordinada, correcta, y la recuperación es completa. Pero ¿qué pasa si esa isquemia no avanza, no mejora y se produce una obstrucción con muerte del tejido cerebral? Bueno, ahí en ese caso ya puede haber una consecuencia. Si ese coágulo, por ejemplo, se formó y esa isquemia es permanente, se produce alguna dificultad en la zona afectada del cerebro, como una parálisis lingüística o una parálisis facial o X situación médica, y la persona de eso no puede recuperarse, sino que es una secuela, ¿sí? Una secuela.
muchas veces las enfermedades son crónicas y acá tenemos otro concepto, ¿no? Hay enfermedades en donde se puede mejorar la calidad de vida de la persona, se la puede medicar, pero es crónica esa enfermedad, como ocurre por ejemplo en la diabetes, ¿sí? Es una enfermedad que una vez que se trata, se diagnostica, se da un tratamiento, pero es una enfermedad justamente crónica. La persona es acompañada por esa enfermedad hasta que fallece, ¿sí? Hay paliativos y demás, pero la enfermedad se prolonga a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con la prevención terciaria o rehabilitación? Ahí también estamos hablando de que la rehabilitación la está dando personal médico, ¿sí? O personal de la salud, como por ejemplo puede pasar en kinesiólogos, enfermeros, acompañantes terapéuticos que pueden seguir trabajando con la recuperación completa de la persona. La rehabilitación significa justamente volver a ser hábil a esa parte del organismo que fue afectada. Por ejemplo, volviendo al tema del COVID, no quiero ser reiterativa, pero hay talleres, por ejemplo, para las personas que no recuperaron después de 3, 4 o 6 meses el gusto y el olfato. O sea, imagínense estar recuperados de COVID, pero no haber recuperado ni el gusto ni el olfato. Bueno, así como hay talleres en donde se trabajan los olores y los gustos para ver cómo el cerebro aprende nuevamente a oler, a percibir, también hay centros de rehabilitación kinesiológica que se encargan de realizar mediante aparatología, masajes y demás, una rehabilitación en un tejido muscular, nervioso, articular, óseo, para que justamente vuelva esa persona a poder cumplir con sus funciones afectadas. O por ejemplo, imagínense, no sé, algo súper traumático, una persona queda ciega. Bueno, ¿cómo hace su rehabilitación? No puede volver hábiles sus ojos porque imagínense que es una ceguera total, que no tiene cura. Pero bueno, la rehabilitación, en este caso, volver hábil a la persona sería enseñarle braille, ¿sí? O sea, tenemos un montón de ejemplos y todo tiene que ver con el caso típico en el cual nosotros nos estemos enfocando. En la actividad, no me acuerdo, a ver, en la actividad de la clase 3, ahí yo les doy un listado de acciones y vamos a ver a qué tipo de acción pertenece. Eso lo vamos a repasar después. En el siguiente apunte de ya la clase 3, ustedes tienen noxas y enfermedades. Bueno, básicamente, ¿qué es una noxa? Una noxa es un agente dañino. Noxa viene del latín daño, ¿sí? Y significa que cualquier agente que nos pueda provocar daños. Pero esos agentes están clasificados en 3 grandes grupos. Por un lado, las noxas biológicas, por otro lado, las noxas físico-químicas y por otro lado tenemos las noxas psíquicas, sociales, ¿sí? Que, como decíamos antes, van a dar justamente y van a seguir actuando como referencia del marco de salud, ¿sí? Porque hoy sabemos que todo lo que pase a nivel psíquico, social y comunitario afecta a nuestra salud. Por otro lado, vamos a ver que dentro de las noxas biológicas tenemos una gran cantidad de noxas que nos pueden afectar, ¿sí? Ahí tenemos a todos los diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? Tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos protozoos, tenemos metazoos, tenemos gusanos planos, gusanos cilíndricos, hongos, bacterias. Toda esta clasificación seguramente ustedes en algún momento de su formación lo vieron, ¿sí? Y básicamente son todos los tipos de organismos que nos pueden infectar. Esto para que vean que así como yo puedo servirme en un plato una pasta con hongos, hay hongos que afectan y habitan el cuerpo humano, que podemos tenerlos sobre la piel, que podemos tenerlos dentro de las mucosas, que pueden afectar el cuero cabelludo, los bulbos pilosos. Tenemos pequeños microorganismos que, si bien no los podemos ver a simple vista, pueden hacer trabéculas entre las capas de la piel y alojarse ahí y por ejemplo darnos sarna. Yo no veo al parásito de la sarna, pero si lo puedo poner a un microscopio óptico voy a ver que es un pequeño animal. Por eso hablamos de los metazoos, ¿sí? Pensemos en el piojo, en la ladilla, que son parásitos externos o ectoparásitos que pueden habitar nuestro cuerpo y producirnos enfermedades. Pensemos en lo más común hoy,
virus y bacterias que son microscópicos, que no los veo a simple vista, pero sé que los tengo en el cuerpo. También sé que si están en cantidades suficientes, como por ejemplo las bacterias de la flora intestinal, son beneficiosas y no producen enfermedades, pero sí, si estas bacterias están aumentadas o disminuidas, pueden justamente provocarnos enfermedades intestinales, gástricas, reducir la capacidad de digestión de nuestro organismo. Es decir, vamos a ver que convivimos, ¿sí?, con estas noxas, y que no siempre son dañinas, pero cuando está afectado el equilibrio normal, ahí pueden producir algún tipo de daño. Con respecto a los gusanos planos y cilíndricos, hacemos referencia básicamente a los parásitos intestinales, que obviamente se ingestan o se ingieren a través del organismo mediante su etapa larval, ¿sí?, en carnes mal cocidas, verduras mal lavadas, frutas y verduras mal lavadas, podemos ingerir larvas de gusanos cilíndricos o planos que se van a alojar. El intestino grueso y delgado es un lugar ideal para que estas larvas se desarrollen, eclosionen, aumente de tamaño y crezca justamente el parásito a expensas de lo que nosotros consumimos, y eso genera un montón de consecuencias en el organismo, ¿no? Y obviamente, como decíamos antes, todos los virus y las bacterias. Por otro lado, dentro de las noxas físico-químicas vamos a encontrar todo lo que no es un agente biológico, pero que sí también nos causa daño, y esto va desde un producto químico, desde la radiación solar, ¿sí?, desde productos químicos como tóxicos, venenos, cualquier producto que fue diseñado, por ejemplo, para la limpieza, pero yo lo ingiero, o cualquier producto que fue diseñado para cualquier otra función, pero toca mi piel, entonces lo absorbo a través de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo. También puedo hablar de los cambios climáticos, que muchas veces los cambios climáticos, como por ejemplo las personas que somos alérgicas o tenemos asma, nos puede afectar el cambio climático, justamente una diferencia de presiones, y esas diferencias de presiones se manifiestan en dolores articulares, en dificultades respiratorias, ¿sí?, los cambios de temperatura que pueden provocar rinitis. Es decir, todo eso que viene del ambiente también es una forma de noxa, ¿sí? Y en este caso, como no están vivas y también nos enferman, son noxas físico-químicas. Y por otro lado tenemos las noxas psicológicas, sociales, las comunitarias, y esas son todas las que tienen que ver con este ambiente en el cual nosotros vivimos, tienen que ver con las condiciones de nuestro día a día, de nuestra comunidad, de nuestra familia, ¿sí? Y justamente son las que afectan la integridad psicológica y social, ¿sí? Bien, eso con respecto a las noxas. Ustedes las van a tener todas detalladas, van a tener dibujitos, van a tener muchos ejemplos, así que léanlos tranquilos y cualquier cosa me consultan. Por otro lado, vamos a hablar de una enfermedad infectocontagiosa típica, es decir, si yo tengo que pensar en cómo es la cadena de infección de una enfermedad infectocontagiosa típica, voy a hablar justamente de un periodo de incubación, de un periodo de desarrollo y de un periodo de convalescencia o recuperación. Cuando yo hablo de un periodo de incubación, va a ser este periodo en el cual yo sé que todavía no sé que estoy enferma, estoy incubando esa enfermedad, ¿sí? Y en la mayoría de las enfermedades el periodo de incubación es asintomático, ¿sí? Son unos primeros días, puede variar, hay enfermedades que tienen un periodo de incubación de 21 días, hay otras enfermedades que tienen un periodo de 3 o 4 días. Este periodo en general pasa desapercibido, no hay signos y síntomas, la persona muchas veces no sabe que está enferma, pero en muchas patologías el periodo de incubación ya se manifiesta con un periodo de, el periodo de incubación ya tiene en sí un periodo infecto contagioso, es decir, que la persona está incubando, no sabe, pero puede contagiar. Después tenemos el periodo de desarrollo, que es el periodo de latencia de la enfermedad, en donde ya están manifestados signos y síntomas bien claros, y en este periodo ya los médicos pueden diagnosticar, es decir, ya hay signos, ¿sí? Es decir, la persona tiene físicamente signos que yo puedo ver, ¿sí? O que yo puedo medir, o que yo puedo magnificar, como por ejemplo temperatura, ¿sí? Puede tener fiebre, temperatura, puedo ver manchas,
puedo ver, ¿sí? Justamente el médico puede diagnosticar. Pero también hay otra sintomatología que el paciente refiere, que la persona indica, que el niño me dice, me duele la garganta, señor, tengo acá algo que me molesta, tengo acá una puntada. Eso es lo que el paciente dice. Junto con lo que el niño dice, más los signos y síntomas, el médico puede elaborar un diagnóstico. Entonces, el periodo de desarrollo es el periodo en el cual se manifiestan todos los signos y síntomas de la enfermedad. El médico puede diagnosticar certeramente y digamos, es el periodo máximo de expresión de estos signos y síntomas. Y luego ahí viene ya el periodo de convalecencia, en donde la persona comienza su periodo de recuperación lentamente. Este periodo va a variar si se trata de una enfermedad viral o de una enfermedad bacteriana o de algún otro tipo de enfermedad que requiere una rehabilitación posterior, y todo esto justamente se adapta a cada tipo de enfermedad. Lo importante es que ustedes sepan distinguir que existen estos 3 periodos bien claros. Y dentro de las enfermedades típicas de la infancia, ¿sí? De estas enfermedades que nosotros vamos a trabajar, la mayoría de estas enfermedades típicas de la infancia, y esto ya lo hablamos la clase pasada, tienen un punto en común, algo que las guía, ¿no? Básicamente tienen digamos, una forma en la cual las podemos prevenir, ¿sí? Que es la vacunación. La vacunación es la herramienta fundamental para prevenir la mayoría de las enfermedades infectocontagiosas de la primera infancia y también las infectocontagiosas de la tercera edad. Hoy por hoy sabemos que a los abuelos todos los años se lo vacuna con la gripe, con las vacunas del neumococo, ¿sí? Que previenen las neumonías. Entonces es muy importante estar atentos del plan de vacunación, no solamente de los niños, sino también de los adultos, y muy especialmente también de los planes de vacunación de los adultos mayores. Entonces, hoy sabemos que la mayoría de las enfermedades infectocontagiosas se previenen con la vacunación, ¿sí? La vacunación es fundamental. Y dentro de las enfermedades infectocontagiosas vamos a hacer 2 grupos muy definidos, que son las enfermedades virales y las enfermedades bacterianas. Dentro de las enfermedades virales tenemos las gripes, los resfríos comunes, tenemos la rubiola, el sarampión, la papera, la varicela. Todas esas enfermedades son virales. ¿Qué significa estas enfermedades y por qué las divido así? Bueno, el virus es un agente no vivo, ¿sí? Es una proteína que ingresa a la célula del organismo y lo que hace es darle su maquinaria genética, su ADN o su ARN, para que la célula empiece a fabricar, ¿sí? Más partículas infecciosas. Estas partículas infecciosas se van replicando dentro del organismo a expensas de la maquinaria celular, y lo que hacen justamente es cargar con gran cantidad de virus en muy poco tiempo el organismo. Estos virus, al tener este mecanismo, sí o sí necesitan de un agente vivo que los transmita. Por eso nosotros somos transmisores de virus. Por eso toda esta situación que se da, ¿no? Con el coronavirus, las distancias, el flush, los aerosoles que eliminamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esos aerosoles tienen carga viral y es justamente lo que nos enferma. Entonces se caracterizan justamente por tener esta particularidad. En cambio, las bacterias, ¿sí? Las bacterias tienen otro tipo de desarrollo. ¿Por qué? Vuelvo a los virus y trato de no mezclarlos. El tema de los virus, los virus generalmente tienen un periodo clínico. Este periodo clínico suele resolver a los 7 o 10 días. ¿Qué pasa? El virus ingresa, aumenta su virulencia, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, cuando la enfermedad no es crónica, como el VIH-Sida, la virulencia baja sola, sin ninguna medicación, y yo en el medio, en el tope máximo de virulencia, en el pico, lo que puedo tener es medicación que justamente sea paliativa para la enfermedad. Voy a tener por ejemplo, hoy los médicos suelen dar alguna medicación como si fuese paliativo, un corticoide que ayuda a que los bronquios se dilaten, que la persona respire mejor, algún antibiótico para evitar la sobreinfección por el COVID. Es decir, suelen dar medicaciones que son paliativos al virus, es decir, no van a dar una medicación que elimine al virus porque no existe. La mayoría de las enfermedades virales no tienen un virus que corte su ciclo viral o que
lo elimine. Si alguien tuvo herpes, generalmente sabrá que existe alguna pomada o algún medicamento que les pueden dar para reducir el periodo de replicación del virus y hacer que la carga viral disminuya y que la persona mejore más rápido, pero en general son una serie de días. Esto es cíclico, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con las enfermedades de origen bacterial? Sí, yo tengo un antibiótico, ¿sí? Cada vez que yo utilice un antibiótico va a ser justamente para evitar un ciclo de reproducción de una bacteria, ¿sí? El antibiótico es justamente el encargado de matar a las bacterias y cualquier enfermedad que sea, no sé, una meningitis viral, una escarlatina, una difteria, una tos convulsa, un tétanos, todas esas enfermedades que son bacterianas, esas sí van a poder ser tratadas por un antibiótico, ¿sí? Los antibióticos para enfermedades virales no sirven. Yo no me puedo tomar que esto es, digamos, siempre hablo de sobremedicación y de uso de antibióticos inadecuados en este momento, porque muchas veces tienen un poquito de dolor de garganta, tienen un resfrío, ¿qué hacen? Se compran un amoxidal 500 y el amoxidal 500 es un antibiótico para el resfrío, no les va a hacer nada. Ustedes al cabo de 7 días, cuando dejen de tomar el antibiótico, se van a sentir mejor porque el virus ya cumplió su ciclo, no porque el antibiótico le haya hecho efecto. Y esto es algo sistemático que muchos utilizan. ¿Y qué es lo que hacen? Generan resistencia a los antibióticos, porque después cuando yo realmente necesito un antibiótico, ya el amoxidal 500 no me va a servir, porque lo tomé como un caramelo cuando tenía un resfrío, entonces mi cuerpo generó resistencia y ya me van a tener que dar un amoxidal dúo, un ácido clavulónico, porque el amoxidal o la amoxicilina ya la tomé como caramelo, entonces no me hace efecto. Ojo con la automedicación, ojo con la administración de medicamentos, esto se los digo para ustedes, ¿sí? ¿Qué es importante de todo esto? Ustedes van a tener una cadena de infección, ¿sí? Van a tener una anoxa, que es el agente que los va a enfermar, van a tener un reservorio, que muchas veces los reservorios son las personas o pueden ser las superficies, ¿sí? Van a tener una puerta de ingreso, que en el caso de muchos virus y bacterias van a ser fosas nasales, mucosas, ¿sí? Ojos, una herida, por una piel abierta puede ingresar, ¿sí? un agente infeccioso, van a tener formas de transmisión, las formas pueden ser directas de persona a persona o indirectas a través de un objeto contaminado y obviamente va a estar la susceptibilidad del hospedador. Y acá siempre cuento un ejemplo en el cual es feo hacer una autorreferencia, pero conozco una persona que ha pasado conviviendo en una oficina laboral por, no sé, 7 casos de COVID y esta persona tomó todos sus recaudos, usó tapabocas, mantuvo las distancias, evitó los contactos y demás y se han enfermado todas las personas en esa oficina y esta persona no se ha enfermado. Entonces, bueno, muchas veces esto de ser autorreferencial y contarles esta situación se basa en que hay cierta susceptibilidad del hospedador, ¿sí? Si ese hospedador, como yo les dije, tiene o ese posible hospedador en donde el virus o la bacteria se va a alojar tiene un excelente sistema inmunitario, su sistema inmunitario está fortalecido, ha recibido vacunaciones antigripales previas, tiene métodos de higiene, realiza acciones de protección propia para evitar enfermedades, está bien alimentado y demás, la susceptibilidad de ser un hospedador para un virus, una bacteria, reduce muchísimo, ¿sí? No es lo mismo, como hablamos la clase pasada, un niño que está mal alimentado, malnutrido, la nutrición ya fue deficiente en su formación embrionaria dentro del útero de su mamá, no ha tenido controles de salud, no ha sido bien alimentado, pasa frío, vive en un ambiente que no es libre de humo, es decir, todo eso colabora negativa o positivamente para ser mayor o menor susceptible a una enfermedad. Así que la susceptibilidad del hospedador es clave, ¿sí? Bien, esto es todo digamos, a modo de ejemplo, todo lo más importante de estas clases. Yo no me quiero extender mucho porque quiero subir este video y que suba este video.
porque las condiciones de conexión no van a estar buenas. Pero sí quiero hablar de las actividades y darle algunos ejemplos de las actividades que yo les puse como obligatorias. Yo en la clase 3 les di un montón de actividades que son sugeridas, y de esas actividades sugeridas solo les puse en el Classroom unas actividades que ustedes deberían realizar sí o sí. ¿Por qué? Porque son, digamos, nos ayudan a revisar esto de lo que estuvimos hablando de acciones bien delimitadas. Y una de las acciones, por ejemplo, yo les puse extirpar un apéndice inflamado. Bueno, obviamente nosotros no somos médicos, pero les puse estos ejemplos para que ustedes traten de focalizar y de organizar mentalmente estas acciones de salud. Extirpar un apéndice inflamado, obviamente, va a ser un periodo, va a estar dentro de un periodo de recuperación de la persona. La persona tiene apendicitis. Para recuperarse de esta apendicitis, se le va a tener que extirpar el apéndice. Entonces, la extirpación, que está a cargo del médico, es justamente recuperación. Yo le prohíbo arrojar residuos industriales imagínense, soy intendente de una localidad, le prohíbo arrojar residuos industriales a un río de aguas limpias, a una serie de fábricas o a todas las fábricas o industrias que estén sobre mi territorio. Claramente estoy protegiendo el ambiente, estoy haciendo una acción de protección, ¿sí? Como docente estoy dando charla o estoy dando un taller a las familias sobre la importancia de la nutrición. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo prevención, ¿sí? Estoy haciendo prevención. Y dentro de esa prevención, la parte que corresponde es la promoción. Estoy justamente haciéndole promoción a estas cuestiones. Una charla para familias alcohólicas. Bueno, estas familias se están tratando de recuperar de justamente una adicción. Entonces ahí voy a estar hablando de una rehabilitación. Una campaña de vacunación contra el HPV, contra cualquier enfermedad, campaña de vacunación 5 años en sala de 5, te diste tus vacunas, estás listo para entrar a primer grado, pasar a primaria. Esto es promoción neta, ¿sí? Desratización, hacemos una desratización escolar. Claramente estoy hablando de protección, ¿sí? Estoy reeducando a una persona hemipléjica y es rehabilitación. Bueno, y así estoy segura que ustedes se van a ir dando cuenta a qué pertenece cada una de estas acciones y cómo las podemos englobar. Tengan claro este cuadrito: acciones de salud primaria, secundaria y terciaria. Dentro de las primarias tengo la promoción y la protección. Dentro de las secundarias tengo la recuperación y dentro de las terciarias tengo la rehabilitación. Con esto en mente, ustedes van a poder resolver esa actividad sin ningún inconveniente, ¿sí? Recuerden que voy a estar disponible mediante el WhatsApp. Si necesitan consultarme algo durante toda la semana, me escriben. No hay ningún inconveniente y espero que, esta mini clase, aunque ya son 33 minutos, les sirva para poder llevar adelante la lectura y sea mucho más amena la lectura de estas clases, ¿sí? Nos estamos viendo. Hasta luego.